¿Le quitan la corona a Fátima Voz? Esa es la pregunta que tiene incendiado al mundo del Miss Universo 2025, pero antes de entrar en la historia completa, déjame preguntarte algo. ¿Realmente hubo un amaño dentro del jurado? ¿Puede un conflicto de intereses haber cambiado el destino de 120 candidatas? ¿Y qué pasa si las pruebas filtradas muestran que la ganadora estaba decidida desde antes del show? Quédate, porque en este video vamos a responder estas 3 preguntas, y lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que entiendes este certamen. Es increíble cómo algo que debería ser una coronación gloriosa puede transformarse en una de las noches más controversiales de la historia reciente, y aún así seguimos adelante, intentando descifrar qué fue lo que realmente pasó detrás del brillo, del sonido ensordecedor y de las cámaras que prometían un espectáculo impecable. Porque sí, la noche en que Fátima Voz fue coronada Miss Universo 2025 terminó convirtiéndose en un terremoto emocional, mediático y político que todavía resuena, como si la corona hubiera caído sobre vidrio en lugar de terciopelo. Desde el primer segundo después de su coronación, una ola de incomodidad recorrió el ambiente. No era algo visible a simple vista, como un tropiezo, un error técnico o un gesto desafortunado. Era una sensación que se colaba por las rendijas del escenario, por los silencios entre aplausos, por las miradas que no coincidían con la emoción que se esperaba. Y esa sensación, tenue al principio, terminó creciendo hasta convertirse en un rugido que pocas veces se escucha en un certamen de belleza. Porque la controversia no empezó con gritos. Empezó con silencios. Lo curioso es que mientras Villahermosa celebraba como si hubiera ganado el mundial, Bangkok se llenaba de susurros. De un lado del planeta, fuegos artificiales, banderas, abrazos, lágrimas de orgullo nacional. Del otro lado, señas discretas, caras largas y un murmullo que se repetía entre el público tailandés, ese público que normalmente vibra, grita y aplaude como si su vida dependiera de ello. Esta vez, muchos se quedaron quietos, casi en estado de shock. Y cuando un público así se queda en silencio, algo está mal. La historia empezó a oscurecerse incluso antes de que la corona tocara la cabeza de Fátima. Días antes de la final, uno de los jueces abandonó el panel sin explicación clara. Un juez que, apenas unos minutos después de la coronación, haría una declaración tan incendiaria que cambiaría para siempre la percepción del concurso: Miss México no es una verdadera Miss Universo. Esa frase detonó el caos. Porque no venía de un fan molesto, ni de un comentarista crítico, ni de un espectador decepcionado. Venía de alguien que había estado dentro, que había visto el proceso desde adentro, que había sido parte del panel encargado de decidir el futuro de 120 candidatas. Y no eran solo palabras lanzadas al aire, eran acusaciones directas de que el resultado había sido decidido un día antes de la final, y que la competencia completa no había sido más que un ritual vacío para encubrir un desenlace predeterminado. A partir de ese momento, todo lo que antes parecía anecdótico se volvió evidencia potencial. Las ausencias de Fátima durante la concentración. Su silencio en redes sociales. La tensión previa con un ejecutivo del certamen que la había insultado públicamente. El hecho de que corresponsales no lograran grabarla durante días. Las inconsistencias en los tiempos del espectáculo. Las sorpresas en el top 30. Los avances inesperados. Las finalistas que parecían obvias pero que no entraron. Los cambios de formato anunciados y luego retirados sin explicación. Todo comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas que no debería existir. Pero la grieta más grande se abrió cuando uno de los jurados aseguró que había recibido presión directa para votar por Fátima. No una sugerencia. No una preferencia. Presión. Con argumentos tan contundentes como que su triunfo sería bueno para el negocio. Y aquí es donde la historia adquiere un tono más profundo, más incómodo y por momentos, más turbio. Porque cuando un juez asegura que fue presionado a elegir a una candidata por razones externas a su desempeño, ya no estamos hablando de favoritismos. Estamos hablando de interferencias, de intenciones estratégicas, de decisiones que podrían haber sido tomadas en despachos empresariales, no en un panel de evaluación. Y el término negocio aquí no es menor. Porque detrás de ese concepto se esconden vínculos, asociaciones, inversiones, intereses cruzados y, en este caso particular, relaciones entre familias y figuras que tienen peso dentro del certamen. De repente,
La historia dejó de ser sobre un concurso de belleza y empezó a rozar territorios donde los nombres importan, donde las relaciones importan, donde los acuerdos importan. Y cuando la audiencia comenzó a relacionar esos aspectos con la coronación, el certamen quedó envuelto en una neblina densa. La reacción oficial no ayudó. En lugar de calmar las aguas, las agitó. Declaraciones contradictorias, explicaciones rápidas, señalamientos de que el juez buscaba protagonismo, versiones opuestas de quién renunció a quién. Un comunicado que intentaba desmentir, pero que terminó sembrando más dudas. Porque cuando las versiones no coinciden, y además chocan de manera tan directa, el público empieza a preguntarse quién está mintiendo. Y en un escándalo así, la duda es gasolina. Mientras tanto, en redes sociales apareció algo aún más explosivo: presuntas capturas de conversaciones privadas, supuestas filtraciones de documentos, imágenes de tablas de clasificación que mostraban inconsistencias, e incluso rumores de que grandes empresas estatales aparecían relacionadas indirectamente en esa red de intereses. Y aunque algunas instituciones salieron a desvincularse inmediatamente, la velocidad de sus respuestas fue interpretada por muchos como señal de incomodidad, no como transparencia. Todo esto generó un escenario muy particular. Por un lado, México celebraba con fervor; por el otro, miles de fans en Asia analizaban cada segundo de la transmisión. Se repetían videos cuadro por cuadro. Se escuchaban audios ralentizados. Se comparaban expresiones faciales. Se revisaban tomas del jurado. Y lo que encontraron no fue una sola anomalía, sino un conjunto de detalles que alimentaban la narrativa del fraude: miradas incómodas entre los jueces, una candidata que no reaccionó como se esperaba, cambios de guión de último minuto, y un público que estalló en un coro de desaprobación cuando se anunció a la ganadora. Pero la pregunta que todos evitaban hacer en voz alta terminó inevitablemente tomando forma: ¿por qué Fátima? ¿Por qué ella? Por encima de candidatas que tuvieron mejor desempeño en traje de baño, mejor desempeño en vestido de gala, mejor desenvolvimiento escénico y mejor respuesta en las preguntas. ¿Qué intereses tan poderosos podían querer que ella fuera la ganadora, independientemente de su rendimiento? La respuesta, si la buscamos en lo que se dijo, no en lo que se insinuó, apunta a vínculos empresariales, a asociaciones previas, a relaciones estratégicas y a promesas económicas que podrían beneficiar a ciertas figuras dentro de la organización. Y cuando un certamen que se supone basado en mérito y desempeño está rodeado de factores que nada tienen que ver con la competencia, el público comienza a desconfiar. Y cuando el público pierde esa confianza, el espectáculo empieza a desmoronarse. Lo más impactante es que este escándalo no solo afecta a Fátima, a México o a Tailandia. Afecta a todas las candidatas que participaron creyendo que tenían una oportunidad real. Afecta a las franquicias nacionales que invierten miles de dólares en preparar a sus representantes. Afecta a los patrocinadores que confían su imagen en el certamen. Afecta a los medios que transmiten la competencia. Y afecta a la credibilidad del concurso en su totalidad. Porque cuando una institución pierde credibilidad, lo pierde todo. Y aquí llega uno de los puntos más tristes del caso: Fátima, más allá de lo que se diga sobre el certamen, es una joven talentosa, disciplinada y con carisma. No es su culpa si algo sucedió detrás de cámaras. Ella no puede controlar lo que otros hacen o deciden. Pero sí carga con las consecuencias. Si recibe los ataques. Si enfrenta el odio en redes. Si se convierte en el rostro visible de un escándalo que no inició. Y eso, independientemente de todo lo demás, es profundamente injusto. Sin embargo, lo que más tensó el ambiente no fue la coronación, sino lo que pasó después. El clima se volvió irrespirable: renuncias confirmadas, amenazas de revelar información, declaraciones contradictorias, figuras de peso abandonando la organización, y rumores de que hay grabaciones completas donde se detalla lo ocurrido. Esa posibilidad, la de que existan pruebas contundentes, aún sin publicarse, creó un suspenso oscuro, casi cinematográfico. Si ya llegaste hasta aquí, dale al botón de suscribirte, que este tipo de historias no se cuentan solas y lo que viene podría ser todavía más fuerte. La noche de Miss Universo 2025 quedará registrada no como una celebración del talento y la belleza, sino como un episodio que revela fallas profundas en la estructura del certamen.
Un episodio donde la transparencia fue reemplazada por secretos, la meritocracia por intereses y la magia por sospechas. Y lo más explosivo es que la historia aún no ha terminado. Hay demasiadas piezas sueltas, demasiadas declaraciones pendientes, demasiadas voces que aún no han hablado. Y en el fondo, una pregunta que late como una bomba sin detonar: ¿qué pasará cuando todo salga a la luz? Porque cuando la verdad llegue, y siempre llega, no será solo una corona la que esté en juego. Será la reputación completa de un sistema que, durante décadas, se presentó como el epítome del glamour, la excelencia y la justicia. Y tal vez, solo tal vez, descubramos que bajo las luces del escenario había un guión completamente distinto al que nos quisieron mostrar. Y cuando eso ocurra, no habrá corona suficiente para contener la explosión. La tensión aumentó particularmente al observar de cerca algunas de las pruebas y documentos a los que se hace referencia. Se habla de audios filtrados, de mensajes de WhatsApp donde se menciona explícitamente que el resultado ya está decidido, de capturas de pantalla en que se visualizan conversaciones entre miembros de la organización y el equipo que acompaña a la candidata mexicana antes de la final. Estas piezas, que circulan en foros especializados y grupos de Telegram, no han sido verificadas por una autoridad independiente, pero la consistencia entre ellas alimenta la sospecha de que algo muy fuera de lo habitual estaba ocurriendo. Entre esos documentos aparece un cronograma que, en apariencia, mostraba que la estructura del certamen había sido alterada, ensayos que finalizaron antes de lo programado, entrevistas sorpresa que se cancelaron, cámaras desplazadas a segmentos que cambiaron de escenario sin explicación visible y una entrega de resultados preliminares que, según algunos presentes, no deja rastro en el archivo oficial. Todo esto plantea preguntas: ¿por qué esos ajustes en el guión? ¿Por qué esos cambios cuando el show estaba listo en tierra firme? La respuesta inevitable es que detrás de esa puesta en escena había urgencias distintas a la mera competencia estética. El vínculo entre el padre de la ganadora y ciertos contratos de patrocinio también se vuelve parte central del análisis. Resulta que dicha relación familiar había tenido apariciones en la escena pública de negocios vinculados al certamen, lo que desencadenó alertas de conflicto de interés. ¿Hasta qué punto era legítimo que un familiar directo de la ganadora tuviera conexiones significativas con el organizador principal? ¿Y qué impacto pudo tener eso en la imparcialidad del evento? Esa sospecha, lejos de desaparecer con un "todo está limpio", se reforzó cuando la organización emitió un comunicado que no abordó esos vínculos con claridad, sino que alegó que cada proceso fue correcto sin presentar evidencias completas al público. En paralelo, se mencionó de forma explícita el nombre de una empresa estatal de gran peso, que habría sido mencionada en una conversación filtrada relacionada con la inversión de imagen de la ganadora. Aunque oficialmente la empresa negó cualquier vinculación con la coronación, el simple hecho de que se la mencione de modo recurrente en los documentos filtrados generó un eco inmediato en las redes sociales. Esa empresa estatal, más allá de su tamaño, representa para muchos un símbolo. Cuando una entidad pública es señalada, aunque sea tangencialmente, en un proceso que se esperaba transparente, la presión pública se multiplica. Las redes sociales se convirtieron en el juzgado espontáneo de todo esto. Usuarios que siguen con lupa los concursos internacionales, esos que miran minuto por minuto, cámara por cámara, empezaron a destacar detalles ínfimos que parecían inocentes pero que, unidos, contaban una historia distinta, gestos que no correspondían a la emoción esperada, aplausos que se apagaron antes de tiempo, competidoras que bajaban del escenario con el semblante serio pese a resultados que las favorecían, y jueces que evitaban mirarse entre sí al anunciar eliminaciones. Esa atmósfera de "algo no encaja" hizo que muchos espectadores grabaran sus pantallas, pausaran videos, hicieran capturas, compartieran fragmentos. Y lo más curioso, que los patrones encontrados en esos videos coincidían entre quienes los veían desde México, Filipinas, Tailandia o Brasil. La forma en que la organización respondió a las filtraciones también alimentó el escándalo. En lugar de promover una auditoría independiente, se limitaron a rechazar las acusaciones y a desvincularse de las relaciones señaladas, sin presentar un protocolo externo revisado o facilitar la transparencia que muchos pedían. Esa reacción, rápida, con tono de negación, generó una impresión negativa, más que aclarar, pareció contener daño, y eso, en un evento global, es muy grave. Mientras tanto,
Las candidatas que quedaron fuera comienzan a hablar entre bajito, compartiendo que en su experiencia de backstage algo les pareció raro. Llamadas de última hora, cambio de orden de desfile sin previo aviso, evaluadores que conversaban largamente antes de ingresar al escenario, miembros del jurado que se retiraban de forma abrupta sin que el público lo advirtiera. Cada anécdota aislada podría parecer nimia, pero cuando se agrupan se convierten en señales visibles de lo que podría ser un sistema desequilibrado. Y ese desequilibrio es precisamente lo que la audiencia detectó instintivamente, y cuando el público detecta desequilibrio, ya no confía. La magnitud de lo que se pone en juego trasciende lo estético. No se trata solo de una corona, de un vestido de gala o de una pasarela iluminada. Se trata de una estructura de poder que se sostiene en la ilusión de imparcialidad. Se trata de patrocinadores que esperan transparencia, de franquicias nacionales que invierten esfuerzos enormes, de candidatas que depositaron sueños, de medios que pagaron derechos de transmisión. Cuando esa ilusión se rompe, el ecosistema entero tiembla. Por eso, mientras la corona sigue brillando, lo que se rompe bajo la superficie es la confianza. Y esa fractura no se cura con un fallo técnico o una mala interpretación. Se cura con pruebas, con apertura, con mecanismos claros, con cambios tangibles. Hasta ahora esos cambios no se han anunciado. Y eso permite que la duda siga ganando terreno. Pero habría que preguntarse, ¿qué hará el organizador para recuperar el terreno perdido? ¿Publicará auditorías independientes? ¿Revisará todos los contratos y vínculos previos al certamen? ¿Garantizará que los jurados no sufran influencia externa? Y mientras esas preguntas quedan sin respuesta, la corona sigue siendo un símbolo de triunfo, sí, pero también de interrogación. La historia que estás viendo no es una película fantástica, es real, está ocurriendo y está siendo analizada en tiempo casi real. Y este canal te mostrará cada fragmento, cada vínculo, cada duda que surja. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete porque esto apenas empieza y la siguiente revelación podría cambiar no solo la historia del certamen, sino la forma en que miramos cualquier competencia internacional. Porque al final, no queda solo una mujer con una banda y una corona. Queda una institución que deberá decidir si se redefine o si se desvanece. Queda un público que ya no puede fingir que no vio. Y queda una verdad que, cuando salga, podría cambiarlo todo. Y esa verdad, la que todavía no termina de asomarse del todo, empieza a sentirse como una presencia constante, como una figura que está justo fuera de cuadro, esperando el momento exacto para entrar y revelar lo que todos sospechan pero nadie ha confirmado. Esa es la tensión que ahora rodea al certamen, la sensación de que falta una pieza, que hay algo más grande detrás de todo, algo cuidadosamente oculto y que en cualquier instante podría salir disparado a plena luz. El público no es ingenuo. Cuando un escándalo de este tipo estalla, la gente no se conforma con comunicados escuetos ni explicaciones apresuradas. Al contrario, se despierta una curiosidad casi obsesiva, una necesidad de analizarlo todo, cada gesto, cada palabra, cada nota de prensa, cada movimiento de la organización. Y lo que ocurre cuando la gente empieza a examinar con esa lupa es que surgen patrones que antes parecían invisibles. Patrones que revelan que no estamos hablando de un problema aislado, sino de algo que podría ser estructural. En este caso, ese patrón tiene un eje común, la falta de transparencia. La falta de claridad en cómo se eligieron a los semifinalistas. La falta de detalles en cómo se conformó realmente el jurado. La falta de un auditor externo que certifique que los votos fueron contados sin manipulación. La falta de explicaciones sobre por qué algunos jueces estuvieron ausentes en momentos clave. La falta de información concreta sobre la relación exacta entre ciertas figuras del certamen y quienes orbitan alrededor de intereses económicos de gran escala. Cuando cada una de esas fallas se observa por separado, parecen pequeños errores administrativos. Pero cuando se ven juntas, crean un paisaje inquietante. Ese paisaje inquietante se vuelve aún más evidente cuando se revisan las reacciones de quienes estuvieron presentes. Algunos miembros del staff del certamen han comentado, fuera de cámara, que la tensión en backstage era palpable. Que había miembros del equipo técnico que recibían instrucciones de último minuto, instrucciones que contradecían directamente lo que se había ensayado durante días. Que hubo segmentos que se aceleraron de forma abrupta y otros que se extendieron más de lo previsto sin motivo aparente.
Una coreografía así, tan desbalanceada, no suele ocurrir si todo está bajo control. Lo más perturbador es que todas estas señales coinciden en un punto. Algo se estaba ajustando sobre la marcha, como si cierto resultado necesitara encajar a la fuerza. Y esa sensación, compartida por quienes estuvieron dentro y quienes lo vieron desde fuera, es lo que más compromete la credibilidad del evento. Porque un certamen de esta magnitud no improvisa su desenlace. No debería hacerlo. Un desenlace improvisado, o manipulado, destruye la esencia misma de la competencia. Y luego está la dimensión emocional de todo esto, que a menudo se deja fuera del análisis, pero que en este caso pesa más que nunca. Piensa en las candidatas que participaron. Muchas de ellas entrenaron durante años. Invirtieron dinero, tiempo, energía, disciplina, salud emocional, sacrificaron relaciones, pausaron estudios, se sometieron a críticas, a presión constante, a jornadas extenuantes, todo por un sueño. Y ahora, después de todo eso, se enteran de que hay posibilidades reales de que ese sueño nunca tuvo las mismas oportunidades para todas. Que había algo decidido fuera del escenario. Que mientras ellas competían, alguien más ya había marcado en un papel quién debía llevarse la corona. Eso es un golpe devastador. Y aunque pocas lo dirán en público, por miedo, por contrato, por diplomacia, el silencio no significa conformidad. Significa que este escándalo no solo afecta al presente, sino también al futuro del certamen. Significa que muchas competirán preguntándose si realmente vale la pena. Significa que muchas franquicias nacionales comenzarán a cuestionar si seguir apoyando un formato cuya integridad está en duda. Y aunque la organización ha intentado apagar el fuego, lo cierto es que hay brasas que no han logrado sofocar. Entre ellas, la más peligrosa, la sensación de que alguien mintió. Y cuando el público cree que hubo una mentira, el paso siguiente es buscar pruebas. Ahí es donde entran en juego los usuarios que analizan segundo a segundo, los expertos en comunicación no verbal, los seguidores del certamen que comparan notas, los periodistas que reciben información en privado, los insiders que filtran datos porque sienten que su ética se los exige. El fuego se aviva no solo por lo que pasó en el escenario, sino por lo que se sigue descubriendo fuera de él. Y así, la presión crece. Crece entre los seguidores. Crece entre las franquicias. Crece entre los patrocinadores. Crece entre los medios. Crece incluso entre los propios jueces, que ahora deben decidir si se mantienen en silencio o si terminan de contar lo que saben. Porque, aunque todavía no se haya dicho todo, ya se insinuó lo suficiente como para que millones esperen un estallido inminente. Y ese estallido, cuando llegue, no será pequeño. No será un comunicado más. No será un ajuste de reglas. Será una revelación capaz de reescribir lo que entendemos por certamen de belleza. Porque aquí no está en juego solo una corona. Está en juego un sistema entero. Y cuando un sistema se tambalea, cuando su estructura muestra grietas profundas y visibles, el derrumbe deja de ser una posibilidad y empieza a sentirse como una cuenta regresiva.